Bueno, muchachos, preparé para el día de hoy una tier list de los ídolos de Junior. En total, en este momento, bueno, en esta lista hay 60 jugadores que han pasado por la historia de Junior. Ya veo que están comentando que qué hace un jugador, que qué hace el otro. Entonces, les voy a explicar cuáles son los rubros, por qué hay tantos jugadores. Y pues evidentemente, mientras vayamos pasando por jugador, explicaré qué hace en la lista y por qué lo pongo donde lo pongo. Así que muchachos, los rubros son leyendas, ídolos, referentes, queridos, normal y odiados. Creo que se entiende, ¿no? Leyendas, evidentemente, por aquí en leyendas pondré máximo 10 jugadores. Pondré por mucho 10 9 sí, 10 ídolos, pues evidentemente hay jugadores que son más que referentes, pero tampoco al punto de ser leyenda en Junior. Debatan conmigo si lo que haré es evidentemente justo o no. Muchachos, vamos a ver de una vez quiénes son los que están. Hay 60, ¿no? Ojo, les pido perdón si no puse a todos los que debía poner. Traté de plasmar en 60 jugadores 101 años de historia. Comencemos con Alexis Mendoza. Va a ser contado, como ya lo dije, como jugador y como técnico. Debutó en Junior siendo canterano, si no estoy mal. Al mismo tiempo, con Junior fue campeón en el 93, en el 95 y como director técnico campeón de la Copa Colombia 2015. Es verdad que perdió dos finales contra Nacional, pero también hay que decir que fue el mejor Nacional de la último siglo y probablemente de la historia. Y también hay que decir que cuando fue técnico tuvo un excelente juego de fútbol en su equipo y se me olvidó decirlo, hizo parte de la Copa Libertadores 1994, o sea, hizo parte del mejor Junior de la historia, decir que fue importante en esa Copa Libertadores, ¿no? El 94. Entonces, para mí, evidentemente, el señor Alexis Mendoza es ídolo del Junior de Barranquilla. No lo pongo en leyenda, ¿por qué? Porque ya verán los 10 que voy a poner en leyenda, pero para mí, Alexis Mendoza, más allá de que lo que tengamos más presente de él sea las finales que lamentablemente perdió, es ídolo en la institución, es recontraídolo. Y como lo dijeron ahí, es probablemente el central más importante de la historia de Junior. Jorge Bolañito, lamentablemente falleció el año pasado. Por tal razón no pudo dirigir a Junior porque tengo entendido que él quería haber dirigido Junior. Se podría decir que es uno de los canteranos que más talento tuvo y de los canteranos que más rápido debutó con el equipo. O sea, debutó, si no estoy mal, con 16, con 15 años en Junior, al punto de que fue campeón en el 93, en el 95, se fue al 98 para el Parma, la rompió en el equipo, pero para mí no le alcanza para ser ídolo. Para mí es un referente del club. Para mí es un referente que está cerca a ser ídolo. La verdad, es algo que estoy pensando bastante. Obviamente, con el paso del tier list puede que vaya cambiando, pero en mi opinión de ahora, o sea, mi opinión de ese momento es que es referente de Junior. Y es lo que quiero decir, porque hay jugadores que no entran a ídolos, pero son referentes. Y pues a ver, o sea, lo que son leyendas, ídolos y referentes son jugadores importantes en Junior. Miguel Ángel Borja. Bien. Acá hay uno que me gusta. ¿Por qué tengo a Miguel Ángel Borja acá? En la opinión popular, Borja, primero que todo, tenía que volver al equipo. Para mí no. Miguel Ángel Borja tuvo dos ciclos en Junior. El primero fue fantástico, nada que decir. Fue campeón de la Superliga, haciendo gol en el partido de día que pierde Junior 2-1 en Barranquilla contra América. Se va lamentablemente, pues luego de todo el tema de la pandemia, de que Junior pues pierda como sea como técnico, queda Amaranto, el COVID afecta a Junior y por tal razón pues Junior no puede pasar a esa final que para mí también, otra cosa. Borja nunca jugó una final de liga con Junior, básicamente por culpa de Edwin Cetré, ¿sí? Y por culpa del VAR. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, su primer ciclo muy bueno. ¿Qué pasa? Segundo ciclo paupérrimo. Más allá de que Borja en Junior tenga 51 goles,
perdón, sí, 51 goles en 86 partidos, que es una Pasaron locura normal de el equipo de la promedio, una segunda locura etapa, de el equipo era estadística. horrible, él puede aún Debo participar decir en que el el. tipo vino aquí para Quedaron ser invictos. campeón, vino aquí para reforzar un Estadísticamente. equipo que ya había metido 3 finales seguidas, final de Copa Sudamericana, campeón de Superliga, y la verdad, para mí, luego de ese cuadrangular paupérrimo que hizo en el 2022 y luego de todo lo que conllevó su salida de Junior, porque muchachos, no sé si recuerdan, pero apenas River Plate le hace un ofrecimiento a Borja, Borja camina a la cancha. Y si fuera un jugador que abiertamente nunca haya dicho que es hincha del club, me da igual. Pero el tipo se cansó de decir que es hincha del club. Y cuando debió demostrar que era hincha, es decir, en la cancha, le faltó. Entonces, para mí, Borja no es odiado, pero sí quedó debiendo. En el Todavía tiene contexto, viudas. en el contexto, estadísticamente locura. Ahora, también quiero que me recuerden de los 54 goles, realmente cuántos goles de Borja son Marcelo quedaron importantes. debiendo. Para mí, Borja tiene en Junior 10 goles importantes y ninguno, en una final uno y los otros 9 semifinales, digamos que en Copa Sudamericana, pero tampoco hay mucha locura lo que hizo Borja. Juan Ramón Verón, muchachos. Le Yo peso las creo dos que Juan Ramón Verón no hay que Le tumbas la explicarlo. bruja. El tipo viene de ser una figura mundial del fútbol a un equipo que nunca ha sido campeón. Un equipo que jugaba muy lindo. Sí, porque la historia de Junior dice que Junior siempre ha jugado lindo. Ahora, nunca éramos campeones. ¿Qué sucede con él? Llega, es el goleador, el capitán, y aparte de eso, en un tramo de la temporada, se convierte en el técnico también de Junior. O sea, él fue campeón siendo técnico y jugador. Si a ustedes no les parece que el primer campeón siendo importante del club no es leyenda, muchachos, literalmente este tipo nos enseñó la grandeza. Le Entonces, para faltó mí, Barraca en la tier list. entonces para mí, más allá de lo que se pueda contraargumentar de mi opinión, creo que le sobra para ser leyenda y lamentablemente por gente de mi Un generación, Maradona para el Junior. eh, Juan Leo Ramón los Verón, comentarios. Juan Ramón Verón se podría decir que es un tipo que está infravalorado, pero bueno, personas como yo y como la gente que de esa época, que no creo que queden muchos, nos queremos encargar de que una figura como él sea recordada. Víctor Cantillo, ídolo de Junior. Bicampeón, final de Copa Sudamericana, hizo parte de probablemente el segundo mejor Junior de la historia, campeón de Superliga una vez, no fueron dos, perdón, una vez. Y la realidad para mí, muchachos, más allá Normal. de que su segundo paso haya sido malo o normal, mi explicación es, sin este tipo, el bicampeonato y todo el siglo de Comesaña antes de la 2022 no existía. Literalmente Víctor Cantillo era el eje del equipo en el 2018-19. Entonces, para mí, Víctor Cantillo es ídolo y no lo pienso debatir. Es ídolo, muchachos. Es ídolo. Miren quién sigue. Carlos Arturo Vaca, muchachos. Campeón 2010, campeón Quedó 2011, debiendo. campeón 2023. Odiado. Siempre fue goleador en la bota de oro de Junior. Es más, tiene 4 botas de oro. En 3 fue campeón. En una, pues estuvo, Termo. estuvo a un empate de ser campeón también. Muy buena Copa Libertadores, las que jugó. O sea, creo que decir que Carlos Arturo Vaca hay que explicar que sea leyenda, la verdad es que no. O sea, leyenda y ya está. Ah, otra cosita, el segundo jugador con más goles en Junior. Y creo que si no estoy mal, el tercer jugador con más asistencias. 3 estrellas. O sea, muchachos, lo de Vaca es impresionante en Junior. Quedó debiendo. Y es más,
hay muchos argumentos para decir que Vaca puede ser probablemente el máximo ídolo de Junior. Obviamente ahí también interviene el cariño de la gente y demás, pero realmente Vaca puede ser perfectamente el máximo ídolo de Junior. Pero bueno, continuemos. Guillermo Celis, excelente jugador de fútbol. Lamentablemente en la retina de los hinchas quedó lamentablemente quedó retina del hincha, pues por todo lo que sucedió Referente Fiesta campeón ídolo. aquellas finales de 2015 y 2016, no, 2015 sí, con Nacional, de que se comió el penalti. A mí, por ejemplo, me quedó, pero es verdad que el tipo tenía una deuda, vino a Junior Querido. y él mismo lo dijo, yo no soy ídolo de Junior, porque para ser ídolo en Junior hay que ser campeón. Y bajo esa premisa que él mismo impuso, lo pienso calificar entonces. ¿Es campeón? ¿Le da para ídolo? No. ¿Es un jugador que la gente quiere? Sí. Ahora, por todo lo que el tipo demostró en el semestre campeón y por todo lo que jugó el tipo y por lo que puede ser en un futuro, me gustaría ponerlo en referente. Ahora, es Posta. verdad Me había olvidado que de... me suena más en ponerlo en ídolo, pero si le sumamos que fue parte de la Copa Colombia 2015, de uno de los juniors que mejor jugó en la historia, pero que evidentemente le faltó el título, no me parece descabellado ponerlo en referente, así que lo dejaré por ahí. Lo dejaré por ahí en este momento. Es verdad que luego lo puedo bajar, pero por ahora lo voy a dejar en referente. César Faucet. ¿Fue importante en la historia del Junior? Ha sido campeón de liga 3 veces. Jugador que mucha gente tenía bastante más proyección. Hace parte del Quintas de Comesaña, debutando en el 2002. El tipo también vendría siendo uno de los jugadores que más tiene ligas y que más tiene tiempo en Junior. Si no estoy mal, tuvo como 12 años en Junior, para mí, si no estoy mal, y podría ser un referente, pero es que para mí poner a Faucet a la altura de jugadores como Bolaño, como Celis, que tuvieron mucho más fútbol, y que, por ejemplo, Celis no fue campeón o sea, que para mí Faucet estuvo, no en mejores equipos, pero sí estuvo Bambi acompañado de Positive más normal. ídolos. Normal. Entonces, para mí Faucet es un tipo querido. Es un tipo que para la opinión popular es querido. ¿Sí? Querido. Jimmy Chará. Vamos con Jimmy Chará. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ustedes saben que yo Jimmy Chará es un jugador al que cuando llegó en el 2017 lo amé. La dupla de chateo me pareció de lo mejor que he visto futbolísticamente en Junior en mis 20, bueno, en mis ya casi 23 años de vida. Es un tipo que la gente ama, que la gente defiende bastante, que tuvo un excelente todos contra todos en aquel 2017. Es más, Chará es goleador de ese torneo. Pero ¿qué pasa? Que cuando toca la Copa Sudamericana semifinales contra Flamengo y tiene un penalti, se lo come. Cuando juega contra América en Liga, en un partido que hay que ser honestos, lo jugó bien y un partido donde nos roban un gol que estaba habilitado Mateo Charé es Teófilo, refer... hay que decir que el tipo también se comió el penalti, o sea, el tipo en una semana se comió dos penaltis importantes. Se va de Junior, es campeón de Copa Colombia, sí, no siendo el más importante, porque en esa Copa el más importante fue Harlan Barrera, les guste o no les guste, eh, Ovelar, Teo, y ya luego viene Chará. Se va de Junior y por casualidades de la vida se va Chará de Junior y Junior es bicampeón, finaliza Sudamericana, dos Superligas y Chará vuelve después a Junior de ganar la décima y pasa casi que bueno, un año y medio sin ser campeón, fallando una oportunidad clara en la Superliga contra Millonarios, una Copa Libertadores muy normal y que realmente no llegó a ser la estrella que todos pensábamos que es. Es un tipo que evidentemente tiene un desgaste físico muy bueno, sí. Es un tipo que puede ser llamado referente del club,
Para mí no, pero también es verdad que en esta final lo hizo muy bien, jugó unos excelentes cuadrangulares y jugó una excelente final. Ahora hay que decirlo, la asistencia que hace, la hace cuando Junior ya va 3-0 arriba. Que hay que decir las cosas como son en total, ¿no? Entonces, para mí Jimmy Chará es referente, para mí no, para mí no. Para mí es más lo que Jimmy Chará le ha quitado a Junior que lo que le ha dado. Básicamente esa asistencia fue la que mató la final. Bueno, Chare es gay. para mí lo que mató la final fueron los 3 goles anteriores. Pero bueno, así que la gente del chat me está diciendo que Jimmy Chará debería ser referente. Aquí les voy a dejar la opinión a ellos. Yo aquí no voy a opinar, porque si yo lo pongo y lo quisiera poner, la verdad todos ustedes me putearían. Pero bueno, les voy a hacer caso y Para pondré mí a Chare Chara. no puede estar a la altura de Fawcett. Para Él mí, tenía el talento para ganar Sudamericana y Liga, pero en ambas se cagó. Mucho nos ha quitado. exactamente, para mí Jimmy Chará debieran queridos. Para mí, en queridos, porque la verdad, Chará es querido por la gente de Junior. Pero ustedes quieren que lo ponga en referente, así que les haré Es el caso, mejor. lo pondré en referente y bueno, Cheche Para mí es Hernández, ídolo del campeón con Junior en 2011, la séptima estrella de la mano también de Giovanni Hernández, querido. del Curo Cortés. Para mí es querido, no es referente, mucho menos ídolo, leyenda le queda grandísimo. Para mí es un tipo querido. ¿Qué opinan? Para mí es querido, es campeón como técnico, tampoco es tan importante eso de Junior, fue campeón, pero es verdad que también recibió un equipo que, según los mismos jugadores, físicamente ya venía muy bien de Pinto, ¿fuera que de Pinto? Sí, de Pinto. Para mí, Cheche Hernández, querido. Listo. Julio Comesaña, ya está. No voy a Junior explicarlo. Resaña. Julio Comesaña, leyenda de Junior. Eh, Leyenda Daza. Leyenda, el máximo prócer de Junior. Para mí es el máximo ídolo de todos. Eh, Final de Sudamericana, mejor actuación en Copa Libertadores, perdón, campeón en el 93, campeón en el 2017 de Copa, campeón en la Copa Sudamericana, Copa 2010, en la Liga 2018, perdón, campeón en la Liga 2019, campeón Superliga 2020, campeón siendo jugador, Es mejor no campeón sufrir siendo tanto. técnico, probablemente, hizo parte de la nómina del primer campeonato de Campeón Junior como también, jugador. ¿no? Otra cosita. Y si se van a dar cuenta de algo que pasa, la mayoría de los ídolos que ustedes vean acá en leyenda, en ídolos, en referentes, en queridos, son jugadores que fueron compañeros de Comesaña, fueron dirigidos por Comesaña o Comesaña los hizo debutar. Entonces, si un tipo que básicamente ha estado en todos los momentos gloriosos de Junior no es leyenda, entonces nadie es leyenda en Junior. Comesaña, leyenda indiscutiblemente. Y para mí, en mi opinión personal, probablemente el más grande de lo de Junior. Una Gustavo pregunta, ¿por Cuellar, cuánto pago? muy buen Cuellar paso normal. futbolísticamente hablando en Junior. No, no ha sido campeón. Fue campeón de la Copa Colombia 2015, pero la Copa tampoco es que sea algo súper importante, aunque es verdad que era un título que acababa la sequía de 4 años de Junior sin títulos. Ahora, es verdad que si a un tipo como Chará o como Celis le he cobrado el hecho de que hayan, se han comido penales importantes, también hay que decir que Cuellar lo hizo y lo pongo en normal. Ahora, si el tipo vuelve como Celis, salda su deuda, viene bien, viene físicamente bien, juega bien al fútbol y es campeón, siendo importante, para mí puede subir a queridos. Esa es mi opinión. El Didi Valderrama no fue campeón con Junior, lamentablemente. Fue de las figuras de aquella década de los 80. Bueno, Querido. primo de Carlos Valderrama. Para mí el Didi Valderrama no puede estar menos que Chará. Pero es verdad que no es campeón.
Junior pagó por él 25 Chao millones de pesos de Mateo, la hasta época. mañana. Entonces, muchachos, realmente estoy en un dilema si ponerlo en referente o en querido. Para mí debería ir más en referente que en querido, porque a la altura de Cheche Hernández y Faucet, más allá de que no tenga un título con ellos, es verdad que el tipo fue importante en Junior, en esa época, los 80. No fue campeón, pero fue subcampeón. Sí, en una época que la tabla se jugaba con eh, tabla de puntos. El Didi Entonces, tuvo mala suerte porque en esa época dominaba el narco y Junior no tenía exactamente. posibilidades. Entonces, para mí, yo lo pongo en referente de Junior. Creo que la familia Valderrama es referente de ¿Cómo Junior, iba a ser la campeón gran si parte. estaban los de la mafia? Ahora, otro jugador que para mí debe ir en un lugar en otro lugar que no lo va a poner, Didier Moreno. Muchachos, 6 años en Junior, 3 títulos, una Superliga, la Liga 2023 clausura y la Liga Referente. 2025 clausura también. Si me preguntan a mí con Didier Moreno, yo te lo pongo en normal. Es más, lo pongo en queridos porque es querido por la afición. Pero según la opinión popular, es referente. Hay otros que lo ponen en ídolo, no lo pienso poner en ídolo, me parece una falta de respeto ponerlo en ídolo. Entonces, teniendo en cuenta de que el tipo, en mi opinión, es normal y para otros es referente, yo lo pienso poner en querido. ¿Sí? Ahora que me pongo a pensar, muchachos, si Didier Moreno es querido, lo siento. Lo siento. Si Didier Moreno es querido, Jimmy Chará también va en querido. No lo voy a debatir más. Los dos tienen que ir en el mismo lugar en la historia de Junior. Más allá de que las estadísticas y demás, los dos han estado buen tiempo en Junior y para mí, hasta No ahora, conozco la primera persona que prenda el televisor para ver el fútbol de Didier Moreno. facto, los dos tipos hasta ahora, hasta luego de uno 6 años y el otro estar 4 años, hasta ahora es que los tipos han ganado un trofeo siendo importantes con Juve. Entonces, para mí, los dos queridos. Obviamente, si Chara es campeón de la Copa Libertadores, va a ser leyenda. Siendo importante, pues es leyenda. Pero hasta ahora es querido para mí. Dulio Miranda, campeón en el 77, campeón en el 80, jugador con más partidos en la historia de Junior hasta que llegó Ídolo. Mario Sebastián Viera. Creo que evidentemente es ídolo de Junior. No mucho que agregar. Víctor Efanor. Probablemente el jugador que, según la gente de antaño, es el extranjero más talentoso que jugó en la historia de Junior. Jugador brasileño, como le gusta a la gente. Es verdad que no fue campeón. Eh, pero, pero es un tipo que marcó la historia de Junior, porque a día de hoy todavía se sigue hablando de él y que lamentablemente, como lo dije anteriormente, estuvo en Ídolo de una la vieja época en la guardia. que Junior jugaba muy buen fútbol, pero que no era campeón, que le faltaba ese toque. Así que para mí, más allá de que no tenga un título, es importante en nuestra historia y lo considero ídolo. Más allá de que no lo vi jugar, pero también tengo que respetar la historia del club. Entonces, para mí, igual que Julio Miranda, es ídolo en Junior. Gabriel Verdugo, más de lo mismo con Dulio. Campeones, bicampeones en el 77 y 80, jugador con muchos partidos, junto con Dulio Miranda, junto con Alexis Mendoza, probablemente los mejores centrales de la historia de Junior. No mucho más que agregar. Gabriel Fuentes. Es verdad que su primer ciclo fue bastante criticado debido a inexperiencia, a errores infantiles, pero el tipo también se podría decir que, como muchos, es bicampeón, es parte del mejor junior de la historia, bueno, del, perdón, del segundo mejor junior de la historia.
es parte de nuestra primera y única final internacional. Se comió un penalti lamentablemente, pero es de los mejores laterales que ha tenido Junior en la historia. Y al punto de también poder y decir de que fue importante en el bicampeonato y de que Fue fue bueno pero muy inmaduro, era ídolo de la nueva generación. y de que para mí es de los jugadores más importantes en la décima y en la Copa Libertadores que juega Junior. O sea, sin Fuentes Junior no ganaba la décima y no iba a la Copa Libertadores. Para mí se ganó reivindicándose ser un ídolo. Y es un tipo que fue capitán en esa décima. Para mí, cuando vuelva, porque sé que va a volver, va a ser capitán indiscutible y va a seguir escribiendo su historia. Vamos con Garrincha. Eh, y con Garrincha tengo una cosa en Junior, muchachos. Con Garrincha ustedes se dan cuenta cuando alguien sabe de la historia de Junior y cuando alguien sabe de la historia del fútbol colombiano. ¿Por qué? Porque Garrincha es un tipo que hay mucha gente que lo pone como uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol colombiano. Hay gente que llega a decir que Garrincha, he leído, ojo, que Garrincha es leyenda de Junior y que Garrincha es ídolo. Y ahí usted se da cuenta que es gente que no ha leído la historia de su club. Muchachos, ¿cómo Garrincha va a ser considerado ídolo de Junior, leyenda de Junior o un tipo querido cuando el tipo jugó un partido solamente? Y el tipo, aparte de eso, lo perdió. O sea, ni siquiera decir que el tipo está invicto en Junior, porque no lo ganó. Lo perdió. Entonces, para mí, evidentemente, Garrincha es un tipo que quedó debiendo en la historia de Junior. O sea, Garrincha vino a... Como los hinchas de Millonarios que consideran a Falcao leyenda de su club. Exactamente, Garrincha llega a Junior por la esposa y por nada más. Al final la esposa no viaja a Barranquilla, Garrincha se devuelve a Junior. Perdón, se devuelve a Brasil. Jugó un partido, eh, lo perdió y ya está. Que queda en la foto, sí, que es bonito decir que el tipo fue campeón, pero jugó en Junior, sí, que en la La estadística se única puede cosa decir. buena que Garrincha hizo como un juniorista de corazón es cogerse un animal de 4 patas. Como hincha de, como que, como hincha de Junior, evidentemente la estadística de decir Garrincha, campeón del mundo, jugó en Junior, bien, qué dato impresionante. Ahora, no existe en la historia de Junior, muchachos. No existe en la historia de Junior, lamentablemente. Entonces, para mí, quedó debiendo. Arthur Kings, muchachos. Arturo Reyes, como jugador, no es nadie en la historia de Junior. Ahora, como técnico, es donde entra. Tuvo 3 ciclos bastante pegados y es verdad que Lo hasta mismo pasa antes, con Di Stéfano con Millonarios pero con más partidos creo. exactamente, Tenemos ídolos muy grandes para ponernos a buscar ídolos rebuscados. exactamente, teniendo en cuenta que el tipo estuvo 3 ciclos, en uno le fue mal, bueno, regular, en el segundo le fue pésimo y en el tercero empezó muy mal, continuó regular, despuntó un poquito y fue campeón. Tuvo una buena Copa Libertadores, más allá de que al final pues se cagó contra Colo-Colo y de que no se entendían mucho sus planteamientos en la parte física, el Buen equipo defensor se era venía cumplir, el abajo. campeón como entrenador es limitado en mucho sentido pero Eh, lo logro es referente. yo quiero decir que Arturo Reyes es querido. No lo puedo poner a la altura de Bolaño, de Celis y de Didi Valderrama. Para mí el tipo es querido más por lo que representa en cuanto a ser el costeño campeón con Junior cuando nunca lo hubo, siendo técnico, más por la frase de ponga la queja en el CAI y más porque es verdad que la historia de él pues con Junior, más allá de que lo hemos puteado bastante, se reivindicó, pero creo que lo mejor fue que el tipo se quede así, que no vuelva y que con lo que ya hizo es querido.
O sea, la gente se va a quedar con que él fue campeón con Junior y ya está. Pero si ponemos a leer mucho más, perdió Superliga, perdió una serie de Libertadores que se podía ganar, perdió muchos títulos, no aprovechó a Quintero. Entonces, hay más cosas malas que buenas de Arturo Reyes, pero bueno, fue campeón, así que dejémoslo en queridos. Ah, bueno, muchachos. Giovanni Hernández. Gio. Campeón 2010, campeón 2011, finalista 2009, capitán 10, jugador que le gusta a la hinchada, jugador que representa la historia del 10 en Junior, jugador que hace engrandecer el brazalete de capitán en Junior. Para mí es leyenda y no he dicho lo más importante que hizo el tipo. El tipo vino cuando nadie quería venir a Junior. Más allá de que su salario y demás, el tipo vino cuando nadie quería venir a Junior. Cuando Junior estuvo en el peor momento de su historia, futbolísticamente hablando, que estábamos a nada de ser descendidos y de que probablemente caíamos en una crisis financiera, deportiva, y quién sabe si de pronto Junior se quedaba mucho tiempo en la B, vino este tipo, se puso la 10, se puso la banda capitán y nos salvó del descenso. Así que no acepto otra categoría para Giovanni que leyenda en el club. No, pero es que la final, silencio. No, pero es que el tipo, silencio. No, pero es que nada, nada. Si Giovanni Hernández no era campeón en Junior, solamente con haber llegado al club en esa época y habernos salvado del descenso, ya es leyenda en Junior, porque evidentemente hay muchos jugadores que se han convertido en ídolos y leyendas por estar en equipos muy buenos. Ahora, es mucho más importante y mucho más complicado ser leyenda en un club grande que está pasando por su peor momento y con jugadores que lo componían, canteranos que no tenían algunos el nivel, otros canteranos que tenían evidentemente falta de experiencia y con una hinchada exigente y en un momento donde muchachos estaba peleando descenso. O sea, ahí es donde de verdad se forjan las leyendas y Giovanni cumplió como pocos. Leyenda de Junior absoluta. Haidar Palacios, junto a Marlon Piedradita, considerados los mejores laterales derechos en la historia del club. Lo pongo en ídolo, campeón en el 2004, campeón en el 2010, si no estoy mal, finalista 2009. Es verdad que en el 2010 ya pasó a ser más suplente que otra cosa, pero es un jugador que jugó bien a la pelota, enamoró al juniorismo con su forma de jugar al fútbol y que como lo digo igual que Giovanni Hernández, estuvo en la peor época, estuvo siendo campeón, pero también estuvo en la peor época del club. Entonces eso hay que valorarlo y de qué forma, considerándolo ídolo en el club. Bueno, Genium, aquí lo de Harlan Barrera es una de las cuestiones de what if, o sea, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si Harlan Barrera metía el penalti en la Copa Sudamericana? Leyenda. ¿Qué hubiese pasado si Harlan Barrera se comía ese penalti, pero no hablaba mal de Junior eh, y volvía en un futuro? Referente. ¿Qué hubiese pasado si Harlan Barrera se comía ese penalti, se iba del club, pero no hablaba mal de Junior? Probablemente, querido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Harlan Barrera se comió el penalti, se fue del club, siendo canterano, que se esperó por mucho tiempo, no dejó nada económicamente hablando del club y aparte de todo, habló mal después del club. Y aún así quiere volver al día de hoy. Evidentemente, Harlan es odiado en Junior. Y no por lo deportivo que hizo, porque en lo deportivo fue importante en la Copa América Colombia 2015, la Copa Colombia 2017, en la Liga 2018 y evidentemente fue importante para pelear en nuestra primera final. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo tuvo 3 errores imperdonables en la historia del Junior
Y es más, hay tres de esos tres errores, hay dos que que se podían pasar por Lo alto. odio, si se hubiera callado la boca hubiera vuelto y era campeón y capaz se reivindica en internacional y era ídolo. Exactamente, si el tipo se comió el penalti, sí, cualquiera se lo puede comer, puede pasar, puede pasar. Se fue sin dejar plata. Hay muchos que lo han hecho y han vuelto. Ahora, el problema de Harlan fue haber hablado mal de Junior. Ese fue el problema de Harlan. Entonces, por tal razón, el tipo se burló de la institución, se puso la camiseta de Paranaense, se fue a Nacional, cantó el pregón verde, dijo ser hincha de Nacional, dijo que en Junior se la pasaba llorando por perder títulos. Así que, muchachos, como dijo todo eso, se merece estar donde está, en odiado. No tengo nada más que decir. Ahora, yo lo reconozco, yo lo defendí una barbaridad, así como lo defendió la mayoría de la hinchada del Junior y así como lo defendieron ídolos como el Pibe y dirigentes. Así que no se puede, Jala no puede decir que nunca se le dio, algún tipo de qué, algún tipo de excusa. José Enamorado, muchachos, ídolo. Probablemente junto con Gabriel Fuentes el ídolo de la nueva generación. ¿Por qué es ídolo, Mateito? Dos finales, perdón, dos títulos, tres finales. Es verdad que contra Millonarios, pues no jugó mal, pero se perdió lamentablemente. Para mí es de los menos culpables. El pibe lo resguardó siempre y él le mochó la mano. Sí, Steven, es verdad. Eh, campeón siendo fundamental en la décima, haciendo gol en la final de ida, que probablemente es de los goles más bonitos que tiene Junior, colectivamente hablando, en su historia y en finales. Campeón en la décima, una excelente Copa Libertadores, más allá de que en octavos, como todo el equipo, se cagó contra Colo Colo. Y es verdad que tuvo un 2024 y un 2025 clausura y apertura hablando regular. Yo lo defiendo. Tenía un técnico perverso como Farías que no es nadie en la historia del club. Es más, podría ser odiado. Y cuando tuvo un técnico que en menor medida que Arturo Reyes le gustaba atacar, Como demostró así que el Cúcuta le ganó a San Lorenzo. demostró que es capaz de ponerse a Junior en sus hombros y ser campeón solo, porque eso fue lo que hizo José Enamorado en Junior en el último título. Él fue campeón solo. No que Chará, Chará nada. No que Didier nada. El más importante de Junior fue José Enamorado en un 70%. El otro 30 se lo pueden repartir entre Celis, Chará, Didier, Silveira, pero sin Chará, perdón, pero sin Enamorado, evidentemente no éramos campeones. Así que si estamos ilusionados por la Copa Libertadores 2026, llegó Muriel, llegó Cristian Barrios, llegó Pestaña y demás, es porque este muchacho decidió ser campeón. Así que, muchachos, 4 goles en 2 finales. Enamorado, ídolo de Junior. A Didier, sí. José María Paso, de los mejores que en la historia del Junior, hizo parte de aquel bicampeonato del 93 y 95 y de aquella Copa Libertadores. Atajó un penalti importante contra Vélez. Lamentablemente los compañeros no la acompañaron. Para mí, idolazo. Es más, a día de hoy todavía está con Junior siendo preparador de arqueros y tanto Viera, tanto Silveira, tanto Mele, que son arqueros queridos en Junior, han dicho que gran parte de la adaptación buena que tienen y del rendimiento que tienen es gracias a las enseñanzas de José María Paso. Entonces, ídolo sin más. Luis Carlos Ruiz, 4 veces campeón de Liga con Junior. Es verdad que las dos primeras fue importante. En las otras dos, en unas fue suplente, tuvo la pubalgia y en la segunda fue más suplente que nada. Terminó mal con Junior, es verdad que en la mitad Normal. se fue a Nacional, se fue a Millonarios, casi termina en líos jurídicos con el equipo. Yo al tipo
es que para ponerlo en referente me parece mucho, te lo pongo en queridos, pero, pero siento que lamentablemente su historia pudo ser mucho más que lo que terminó siendo con Junior. Así que mi opinión es esa. Luis Carlos Ruiz van queridos. Luis Díaz, ídolo. Bicampeón, siendo importante en las dos. El jugador más vistoso de aquella época de Junior. Finalista de Copa Referente es Sudamericana. demasiado, me parece un jugador con suerte en el IQ 6. No sé, la verdad. Es verdad que en aquella final, pues tuvo oportunidades de gol que malogró, pero el tipo en toda la Copa Sudamericana fue importante, a tal punto de que hay una serie con Defensa y Justicia en la que él hace el gol que nos clasifica. Sí, entonces, querer decir que Luis Díaz no es ídolo de Junior es bajarle el precio al talento más importante que ha sacado Junior. Iba a decir en su historia, que esa podría considerarse que es el talento más importante en la historia de Junior. ¿Ustedes qué opinan? El tipo literalmente campeón con el Porto, campeón con el Liverpool, campeón con el Bayern Múnich, va a ir a un mundial, está cerca de ganar un Balón de Oro, es probablemente el colombiano con mejor proyección, con mejor actualidad, y si las cosas se dan, puede ser el colombiano más importante en la historia del fútbol. Si ustedes me dicen que eso no puede ser considerado para llamarlo el mejor talento de la historia de Junior, no sé qué quieren. Evidentemente lo puedo poner como referente porque aún no ha vuelto, sí, pero si estoy poniendo a Enamorado de ídolo, si estoy poniendo a Haidar Palacio, si estoy poniendo a Cantillo, si estoy poniendo a José María Paso, ¿por qué no puedo poner a Lucho Díaz? Es más, para mí si Luis Díaz vuelve a Junior y si es campeón, es leyenda. Para mí Luchito ya es ídolo de Junior. Obviamente, algunos lo quieren poner. Bueno, allá la opinión de ellos. Para mí, Luis Díaz es recontraídolo. Osvaldo el Nene Mackenzie. Creo que hizo el gol más recordado en la historia de Junior. Se puso la 10. Jugador muy calidoso. Luis Díaz Jugador, ídolo. sí, Javier. Luis Díaz, ídolo de Junior. Jugador que evidentemente cumple con las condiciones futbolísticas que al hincha de Junior le gusta, pero tuvo actitudes, tuvo cosas. Ídolo el Eh, nene. para mí es referente. Es referente, es más, si repasamos el 93 y el 95, él no era titular en Junior, era suplente que entraba, era el más joven de ellos, evidentemente. Aún así, el tipo era un crack, es un crack, pero no lo pongo a la altura de los que están acá. Porque también importa lo que han hecho después de estar en Junior. Entonces, tuvo ciertas actitudes que hicieron que su estatus como ídolo quedara en duda y que para mí es más referente que otra cosa. Mandelli Torres, bueno, muchachos, junto con Harlan, odiado. ¿Por qué? Campeón con Junior, sí, en 2004. ¿Es verdad que en la final fue importante? Sí, fue importante. En aquella final de 2004 fue importante siendo campeón con Junior porque él entra y hace que Junior tenga mucho más el balón. Ahora, es un tipo que Él fue igual parte esencial de la reina de los 90 ídolo. se va de Junior para Cúcuta, allá la rompe, luego no vuelve a Junior, se va a Nacional, la rompe, es campeón, se va a Arabia. Allá se pierde, Junior lo repatria. Y es verdad que si no fuera por el tema de los extranjeros, me parecería que Manelli hubiera sido campeón con Junior y la historia sería distinta con Manelli Torres. Eh, pero también es verdad que el tipo una vez tuvo la oportunidad de irse a Nacional por más plata, se fue. Se habla mucho de que fue culpa de los Char, se habla mucho de que fue culpa de él. Nunca se va a saber quién tuvo la culpa. Pero lo que sí sabemos es que el tipo logró todo en su carrera en otros clubes. Y no está mal que lo haya hecho,
Lo que pasa es que el tipo lo logró y aparte de eso, siempre que Junior va mal, él habla mal del club. Siempre que el club pasa por algún momento El fútbol que vergonzoso, tengo él habla. alemán como lo disfruté. Y es verdad que el tipo sale a decir que es hincha de Nacional. Entonces, básicamente, él representa el dicho de nadie es profeta en su tierra. Y por lo que tengo entendido, por lo que he leído y por lo que he hablado con gente que ha sido cercana a Magnelli, el tipo se muere. Lamentablemente por no haber sido ídolo en Junior. El tipo algo que nunca se va a perdonar en la vida es no haber sido ídolo en Junior. Pero viejo, ya pasó la historia. ¿Qué se puede hacer? Él decidió no es ídolo en Junior. Lamentablemente es odiado. Así que junto con Harlan creo que son los únicos de aquí que van a ser odiados. Juan Carlos del Ménico. El tipo jugó literalmente, creo que si no estoy mal, 3 años en Junior y fue campeón en las dos. Primer arquero campeón en el 77 y campeón en el 80. Llegó muy joven a Junior, fue campeón. Se fue, Junior no fue campeón más, volvió y fue campeón otra vez. O sea, un tipo que juega 2 años y en los 2 años es campeón, muchachos, siendo arquero, que es recontra importante, es ídolo. Y más aún si es de la primera y segunda estrella. Entonces, del Ménico, recontra ídolo en Junior. Oscar, bueno, no sé si es Oscar, pero sé que es Marcos Cardoso alias Marquiño. No fue Miguel le tiene campeón. esa espina en el hipotálamo, defraudó a su familia, zurilla en su sangre, lo que él era por plata, él habla y tira ácido porque si no ese ácido de Siu. Sí, es verdad, Steven. Básicamente todo lo que habla Magnelli pues es en parte por su frustración por no haber sido ídolo en Junior, que la verdad, en fútbol Tienes Magnelli que Torres cerrar es el un estudio, crack. los genios hacen eso. Es un crack, pero muchachos, la verdad es que lo de este tipo, Magnelli, pues, a ver, no se puede decir. Es más, Javier, creo que Del Ménico fue arquero de River o es canterano de River. No tengo el dato bien, pero lo podemos chequear después. O, Marquinhos, muchachos, lamentablemente no fue campeón con Junior, pero tampoco se podría decir que fue responsable. Si el tipo no fue campeón fue porque lamentablemente en esa época Junior tenía buenos jugadores, tenía buen juego, pero le faltaba, eh, ponga Juan Carlos del Ménico, pero lamentablemente le faltaba algo, le faltaba un peso para ser campeón. Es verdad que la hinchada lo quiere mucho, la hinchada, hay gente que lo quiere como ídolo, pero creo que respetando a la gente que es ídola, que en gran Ídolo a parte los por ser 2000, nada fue su campeones, culpa, se le cagaron los compañeros en el 2002 y el 2003. exactamente, para mí es un tipo que es referente del club. Y que si fuera, si que al menos hubiera ganado un título en Junior, sería evidentemente ídolo. Lo querían las barras, lo querían los jugadores, lo quieren todos. Lamentablemente ¿Cómo se no fue llama el campeón. arquero? Juan Carlos del Ménico se llama el Javier. Martín Arzuaga, otro más. Ídolo. El primer ídolo de una generación de Junior, ayer leí que a él lo apodan como el ídolo antes de los ídolos. ¿A qué se refiere? Es el ídolo que salió antes que Teo y que Vaca. Así que me parece muy acertada. Es verdad que su labor periodista pues probablemente no es la mejor, sí, pero lo que importa es lo que hizo en la cancha y el tipo fue campeón contra Nacional en una de las finales más importantes en la historia del fútbol colombiano y en la historia de Junior. Así que es un tipo que puede ser considerado hasta leyenda de Ídolo Junior. del pueblo, el primer ídolo de los barrios bajos al cumplir un sueño de millones de niños. Exactamente, hizo parte del Kinder de Comesaña. Y más allá de eso, fue campeón de forma épica, siendo él el que define la tanda de penaltis. Entonces, es ídolo en Junior. Así mucho le llama el precio, es ídolo en Junior. Santiago Mele,
campeón en su primer semestre, siendo importante, una excelente Copa Libertadores, y se podría decir que en todo su paso fue importante para que Junior entrara a los 8 y para que nos hiciera creer que Junior podía ser campeón con Farías. ¿Sí? Ahora, ¿le hace falta más tiempo en la institución? Sí, pero también eso es importante, que un tipo que ni siquiera estuvo 2 años en Junior, fue campeón, tuvo una excelente Copa Libertadores y aún así la gente literalmente lo ama. Creo yo que aquí va a ir más mi parte pasional, mi opinión y la opinión popular, en el sentido de que hay referentes o hay ídolos que se hacen por el cariño que la gente le tiene. Y para mí Santiago Mele es referente en Junior. ¿Qué quieren que les diga? Obviamente, si el tipo vuelve y es campeón, acá. Si el tipo vuelve y otra vez más es campeón, se queda 5 años más y hace una buena Copa Libertadores, otra leyenda de Junior. Ahora, por ahora, siendo 14 de enero del 2026 y que está en Monterrey y que no se sabe si va a volver, para mí es referente. Esa es mi opinión y creo que es la opinión popular. Ahora va otro. Luis Narváez, ídolo de Junior. Estuvo en gran cantidad de títulos, estuvo en los títulos desde el 2011, estuvo en años de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, en el cual Junior jugaba bien, llegaba a finales, pero no ganaba títulos, pero también se supo reivindicar con Comesaña, que lo rescató y es parte importante de el bicampeonato, las superligas y del segundo mejor Junior. Y es más, es un tipo que se cuentan eh, en los barrios, se cuenta puertas adentro, que cuando Teo llega a Junior, Luis Narváez es quien lo aprieta, digámoslo así, para que Teo se ponga serio y muestre su mejor fútbol. Así que es un tipo que evidentemente tiene las pelotas bien puestas, es un capitán sin cinta y es parte importante del bicampeonato. Así que es un ídolo que lo ganó más de con fútbol, que tenía buen fútbol, lo ganó con pelotas. El Nietzsche Guerrero, campeón con Junior en el Todavía no creo 1900, que lo compararon con Didier Moreno. Le lamentablemente. dio una trompa a Teo en la cara para que reflexionara. Sí. Nietzsche Guerrero, luego de su paso por América de Cali, donde fue campeón en el 90 y 92, lo compra el Junior en el 93, es campeón siendo de los goleadores. Creo que todos recordamos la finalota que se jugó contra América, donde hace un recontragolazo. Fue importante la Copa Libertadores 94. ¿Cuál es el problema de él? Que Junior lo vende al Bari faltando semanas para la semifinal contra Vélez. Entonces, si Junior no hubiera hecho esa estupidez, Referente 34 goles hizo el Nietzsche en el 93. facto, si Junior no lo vendía al Bari faltando tan poco tiempo para acabar la Copa Libertadores, su posición en el top sería distinta y el palmarés de Junior sería distinto. Sería considerado ídolo del club, pero como pasó eso, lamentablemente, el tipo es ídolo de Junior. En River, Juan Carlos Pero del es Rico referente. no es nada, en Estudiantes ganó un título. Ah, perdón, Javier, en Estudiantes, pensé que era en River. Entonces, para mí, ni siquiera por culpa de él, sino por culpa de lo que sucedió en su venta, el Nietzsche Guerrero es referente de Junior. Omar Sebastián Pérez, parte importante de la Liga del 2004, parte importante de aquella Libertad 2005. Lamentablemente no entiendo por qué el tipo no siguió en Junior. Y tiene una bella anécdota en la cual él dice que era tanta sus ansias de jugar que él le dice a Lochar que más allá de su lesión, Ya me hacía raro no conocer a mis que leyendas. él
él, que él aceptaba que lo pagaran por partidos. O sea, imagínense eso, decir que él aceptaba que le pagaran por partidos más allá de su lesión, que él se quería arriesgar y jugar y perder sueldo, pero que lo dejaran jugar. Bueno, lo dejaron jugar y fue campeón. Como referente no sé si ponerlo, pero ¿qué quieren que les diga? Un tipo que le dio la alegría al juniorismo, que llevaba sin ver al equipo 9 años y ser campeón, que fue importante en la Copa Libertadores y que hizo lo que les acabo de comentar, para mí puede ser considerado perfectamente un referente. No lo pongo en ídolo, pero no lo pongo en ídolo no por él, sino por lo mismo que lo de Nietzsche Guerrero, por algunos temas en sus traspasos que se fueron cuando no tenían que irse, no son considerados ídolos, o bueno, al menos para mí. Pero el tipo evidentemente es un referente en la historia del Junior. Obviamente es mucho más ídolo en Santa Fe, claro, lo es. Pero el tipo en su historia, en Junior tiene su granito de arena en la historia de Junior. Entonces lo considero referente. El zurdo López, muchachos, que lamentablemente también falleció el año pasado. eh, es un tipo que como vimos hace unos días en un video, pasó bastantes veces por Junior, apenas fue campeón una vez, es verdad que fue aquella final del 2004, pero es un tipo que es más lo que perdió que lo que ganó. Ahora, la alegría que dio fue inmensa. Así que, siendo un tipo, siendo un poco honesto y siendo un poco, no sé, como coherente con todo lo que ha hecho los demás jugadores, para mí es un querido. Para mí no entra en el rubro Referente. de referente ni de ídolo. Para mí es querido. Ahora, es verdad, lo estoy poniendo al lado de Arturo Reyes, Charao, Didier, pero lo que le estoy diciendo, de pronto se le quiere más por la nostalgia, ¿sí? Pero ponerlo al lado de Mackenzie, Celis, Bolañito, Valderrama, Mele, Nietzsche Guerrero, Omar Pérez no me parece adecuado. Lo pondré para mí en querido. Roberto Ovelar, muchachos. Roberto Velar es verdad que fue campeón de la Copa 2015 y la Copa 2017. Bueno, se habla mucho de su percance con Teófilo. Si es verdad o no, la verdad no lo pienso discutir, no me interesa a mí decirlo. Igual que como otros jugadores, estuvo en una época en la que lamentablemente se jugaba muy bien, pero siempre nos encontrábamos de rival en la final a un equipo en su mejor momento histórico, entonces no fue campeón de liga. Para mí es querido, no es referente porque hizo falta un poco más, pero es un tiempo que la afición lo quiere y que él también quiere a Junior, entonces por ese lado, querido. Jermaine Zidane Peña, muchachos. Jermaine Zidane Peña. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Porque si me dejan a mí opinar, yo soy capaz de hacer una burrada. Yo soy capaz de con Peña hacer una burrada. Ahora, sé que debo ser paciente, pero les quiero dejar un dato de Jermaine Zidane Peña. Él está en Junior desde el 2023 clausura, ¿sí? O sea, está hace 2 años en Junior. Ahora, por el tema de su lesión, él como tal estuvo inscrito y jugando en cancha con Junior 3 semestres. El semestre de la décima, el 2024 apertura y en el semestre pasado clausura de la undécima. Es decir, que el tipo como tal, legalmente, en 3 meses, en 3 semestres jugados, fue campeón en dos. Tiene una efectividad de campeón No del se lesiona a sesenta y contra siete Colo por Colo y ciento. metíamos semis. Ahora, no lo puedo comparar. O sea, 13 meses, 2 títulos. Es verdad. Está a días de disputar una Superliga. Está a meses de jugar una Copa Libertadores. También tuvo buena Copa Libertadores. Lamentablemente se En el tier lesionó. list se ve bueno. Pero, ¿qué quieren que les diga? Yo a Peña, perfectamente para mí, yo lo puedo considerar ídolo en Junior. Argumentos tiene. Pero también tengo que ser un poco respetuoso con la historia de Junior y con los centrales del carajo que ha tenido Junior.
y lo pondré en referente. Pero lo pondré en referente aquí. O sea, un referente que, ¡upa! Que, ¡upa! ¿Sí? O sea, un referente que, un referente que suma la Superliga y otra copa y otra liga. Muchachos, te lo pongo de ídolo, pero es verdad que Julio Miranda, Gabriel Verdugo, más partidos, eh, más historia. Pero como lo digo, si este tipo gana la Superliga, otra liga más y una muy buena Copa Libertadores, perfectamente puede ser ídolo en Junior. Y es un jugador que para mí en el futuro, que Dios mediante se quede toda su vida en Junior, va a ser capitán del club y va a ser una figura importante en el futuro del equipo. Así que por ese lado, Peña aún sigue escribiendo su historia. Vamos ahora con el papá de Jorge Bolaño, Óscar Bolaños. Para mí también, junto con su hijo, lo considero referente del club. Fue importante en la época de los 80. Buen jugador, de los mejores mediocampistas que ha tenido Junior en su historia, según la opinión popular. Evidentemente no lo vi jugar pues por mi edad y por la falta de contenido que se puede encontrar en esa época, pero respetando la historia lo pongo de referente en el club junto con su hijo. Así que lo pondré aquí al lado de él. Listo, muchachos. Bueno, ¿y qué hacemos con este muñeco? ¿Qué hacemos con Carlos Alberto Valderrama? El pibe. Y bueno, muchachos. Y bueno, muchachos. ¿Y, y qué quieren que haga yo, muchachos? Y sí, ¿y cómo no va a ser leyenda el mono? ¿Y cómo no va a ser leyenda el jugador más representativo de la época más importante de la historia de Junior? ¿Cómo no va a ser leyenda el capitán? ¿Cómo no va a ser leyenda el mejor 10 que tuvo este país? Uy, ¿Cómo no va a ser cómo no va a ser leyenda el tipo más importante futbolísticamente hablando de la historia de Colombia? El tipo que puso a Colombia en el mapa es juniorista, fue campeón con Junior. Evidentemente, a, al pibe Valderrama hay que ponerlo como ídolo. Jugador campeón en el 93 siendo recontra importante. En el nuestro 95 canterano que le mucho robamos a más de tener la el mejor mismo. de este plata al. Mucho más de No lo jugaba mismo. casi ese man. La Copa Libertadores 1994, si Junior estuvo a un penalti de ser finalista y de soñar con el campeón, es por este tipo, porque él comandaba el equipo. Ahora, otra cosa importante, ¿qué es lo que más me interesa de él? Lo que aporta como capitán. Porque más allá de que su fútbol es impresionante, lo que aporta como capitán es lo que de verdad hace que su leyenda y su legado sea importante, porque es un 10 con pelotas. Que si un jugador, llámese Valenciano, llámese Eduardo Méndez, llámese Pachequito, llámese Mackenzie, llámese quien sea, si él necesitaba putearlo, iba y lo puteaba. ¿Por qué? Porque era el capitán del equipo. Por eso es que a mí, ver jugadores como Didier Moreno, como Jimmy Chará, con la capitanía en Junior, me hierve la sangre porque están irrespetando a un tipo como el pibe Valderrama, que hizo que ser capitán y que hizo que ser 10 en Junior fuera lo más importante del equipo. ¿Me hago entender? Entonces, un tipo como el pibe Valderrama, que aparte de todo, fue rey de América con Junior. O sea, jugando en Junior fue rey de América. Que no, pero es que en Europa, silencio, muchachos. En los años 80, en los años 50, 60, 70, 80, 90 y parte de los 2000, el fútbol europeo y el fútbol sudamericano no estaban desequilibrados como ahora. En esa época, el fútbol europeo y el sudamericano estaban a la par. Tanto así que en las copas Entre capitanes se internacionales, reconoce Diego Armando amistosos Maradona y y Carlos Alberto demás, Valderrama Palacio. los equipos sudamericanos le pegaban paseos, les pegaban bailes a los europeos. Y la mayoría de equipos europeos, sus figuras eran sudamericanas. Entonces, un poco más de respeto a nuestro fútbol. Y este tipo es un prócer y una leyenda del fútbol sudamericano. Sin importarme, sin importarme el palmarés
porque no tiene nada que ver, porque la trascendencia del pibe va mucho más allá de unos títulos, va de Con el pibe le representación. pegaba los un baile morboso al Milan. Sí, señor, entonces para mí el pibe, leyenda de Junior y tiene argumentos para ser el máximo ídolo del club. Marlon Piedradita, calificándolo igual que Haidar Palacios, para mí también es ídolo. Mucha gente pues, tiene el debate de Haidar y Piedradita. Obviamente, pues gana Haidar porque es costeño. A Piedradita, pues se le baja un poco el nivel porque es paisa. A mí, la verdad, si el tipo es paisa, si es bumangués, si es rolo, si es caleño, si es costeño, si es del Amazonas. A mí si el tipo viene a Junior, respeta la camiseta, respeta el escudo y le borda estrellas siendo importante y gana dos estrellas como las ganó Marlon, gana dos Superligas, es importante en la Copa Sudamericana y fue importante en todo lo que jugó. A mí no me interesa si el registro, si la cédula dice Barranquilla, Magdalena, Piedradita es uno de Sucre, mis grandes debilidades Cúcuta en el o Junior por el Antioquia. O menor sea, a hecho mí de lo que con me quién juega. interesa es No se crean que los europeos siempre tuvieron esa gran diferencia antes ni querían venir por miedo por huevos exactamente. que ponemos. Entonces, para mí, un tipo como Piedradita demostró que el lugar de nacimiento no importa, lo que importa es lo que usted hace con la pelota en los pies. Y el tipo con la pelota en los pies, excelente. El mejor lateral derecho de la historia de Junior, junto con Haider Palacios y junto, creo que Jesús el Tutor Rubio también lo era. Entonces, para mí, esos tres son los top de los top en Junior. Muchachos, acá vienen dos que hacen parte del amateurismo en la historia del Junior. El primero de aquí es Roberto Meléndez. Evidentemente, ninguno de aquí lo vio jugar, ¿sí? Y más allá, creo que evidentemente ninguno tiene algún video de él jugando al fútbol, porque no se podía. Ahora, por alguna razón, el estadio donde juega Junior se llama Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Primero, es el primer jugador en la historia en la historia del fútbol colombiano en ser transferido a un país extranjero. Se fue a Cuba, volvió después por todo el tema de la guerra mundial, pero el tipo fue transferido y fue el primero. Segundo, en la época en la que Junior jugaba en la Liga de Atlántico y que se llamaba Juventud Junior, era la figura, el máximo referente y lo que he escuchado de historiadores es que era un tipo adelantado a su época y que es uno de los que dio las bases del fútbol que le gusta al hincha de Junior. Entonces, me pareció una gran falta de respeto no considerar que este tipo es una leyenda del Junior. Sí, que no tiene título oficial, entiendo, pero entendamos la época de él. O sea, si quitamos a Roberto Meléndez de la historia de Junior, no hay Junior, no hay estadio con su nombre, no hay fútbol tan voraz en el Atlántico. Entonces, más allá de que no tenga un título como el Pibe, como Giovanni, como Comesaña, como Vaca, como la Ruja Verón, tiene algo mucho más complicado, creo yo, que es hacer que un equipo recién nacido sea grande al instante de su nacimiento. Él lo hizo. Entonces, un poco más de respeto con la historia de los jugadores y de él. Pues para mí, evidentemente, es leyenda del club y también por falta de información y por falta de contenido audiovisual, pues no se lo trata como deberían tratárselo. Ahora vamos con Romelio Martínez, que es verdad que el tipo no jugó tanto en Junior, pero su fútbol fue tan impresionante que eh, marcó época en Junior y también el estadio de Barranquilla también se llama Romelio Martínez. Lamentablemente murió a muy temprana edad de un accidente. Jugó poco tiempo en Junior, pero creo que con lo que hizo antes del profesionalismo le alcanza para ser un referente en la historia de Junior. Y que como digo con el mismo Roberto Meléndez, sin él tampoco Junior sería lo que es hoy. Entonces, respetando la historia del club, pongo a Roberto Meléndez como referente de Junior. Sebastián Hernández, un jugador que creo que nadie pensaba que iba a rendir como rindió, rindió muy bien
Era probablemente el jugador número 12 de la Filarmónica de Julio Comesaña. Estuvo en Junior, si no estoy mal, 4 años. En los 4 años rindió muy bien los cuatro. Se podría decir que es un jugador honesto. Creo que es la palabra más adecuada para referirme a él, jugador honesto. Y es verdad que el tipo, más allá de su rendimiento físico, con la pelota sabía. Es Otra más, debilidad mía, ídolo Savistan Hernández. a punto de decir que se habla mucho del chateo y los entiendo que se hable. Ahora, cuando tengan el tiempo, por favor, repasen partidos de Junior de esa época. Repasen partidos en los que Teófilo jugaba junto a Sebas Hernández. Y des en cuenta las jugadas que armaban los dos. Los goles que tienen los dos conjuntos. Hay un gol contra Nacional, que es un pase de Teo de Virgo, Sebastián la pica. Hay un gol contra Cali, que Teo le pone un taco sin mirar, sabiendo que ya detrás estaba Sebastián. Sebastián engancha, le pega de zurda. O sea, hay jugadas de los dos que uno dice, estos tipos nacieron para jugar juntos. ¿Y por qué pasa eso? Porque los buenos jugadores se entienden. Y Sebastián Hernández es un gran jugador de fútbol en la historia de Junior. Me gusta, creo que lo más acorde es ponerlo en queridos. Ahora, me chupa un huevo. Bicampeón con Junior, bicampeón de Superliga, finalista de Copa Sudamericana, importante en la Copa 2017, importante en la mejor época de Junior, luego el 94, referente del club. No, pero es que es paisa. Y rindió bien. Y rindió bien. Y ya está. A todo esto, ¿dónde está Teito? Aquí voy. Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Lo debo explicar. eh, Debo argumentarlo. O sea, si están esperando que cuente todo lo que ha sido, todo lo que representa Teófilo en Junior, no acabo el video. Personalmente, mi más grande ídolo en el fútbol. Para Junior, para Barranquilla, para Colombia. Una leyenda del fútbol colombiano. Y en Junior hace parte del Olimpo, el equipo. A tal punto de que este tipo en 2000 debuta. Y cuando debuta, tiene que nada más y nada menos que pasar por el posible descenso de Junior. Se hace cargo, juega partidos, hace goles importantes, nos mete en cuadrangulares. Y si ustedes rememoran el gol que salva a Más Junior, gallina que odiar un bostero. exactamente, si ustedes recuerdan o revisitan el gol que salva a Junior del descenso, bueno, les tengo un datico. Ese gol fue Alfredo Padilla, es verdad. Ahora, la jugada y la asistencia, ¿ahí bien de quién es? Sí, del que ustedes están pensando, el 29 de Teófilo. Así que el tipo fue importante en el gol más, no es importante, pero sí, en el gol más importante de la historia de Junior, porque ese gol cambiaba la historia, para mal y para bien. Al final la cambió para bien. Y el tipo hace parte de esa jugada. Entonces, para mí, recontraídolo. Y no solamente eso, se va, vuelve, le va un poco mal, es verdad, se va otra vez y cuando vuelve el tipo dice, vengo a ser campeón, no hay más por decir. A los meses, campeón de Copa Colombia, semis Copa Sudamericana, campeón Liga Colombiana, campeón Liga Apertura Colombiana, campeón Superliga y campeón Superliga 2020. Final Sudamericana, final contra América. O sea, el tipo llegó a una época en la que Junior se le había olvidado ganar. Y el tipo nos devolvió la grandeza. Nos puso 2 estrellas, 2 Superligas y una copa. Nos dio 5 títulos. Lamentablemente, por diferencias con la directiva, se va del club. Nadie quería. Y el tipo es tan increíble que saca campeón a un Cali
que venía dando lástima últimamente en el fútbol colombiano. Vuelve al equipo para para salvar el mercadeo del club y cuando llega dice, vengo a ser campeón, lo voy a prometer, ganaré Copa, ganaré Liga. Lamentablemente en Copa no la ganó, pero muchachos, en Liga fue campeón. 6 títulos y está a punto de disputar otra final, otro título, y si lo gana, logra 7. Se convierte junto con Viera en el máximo campeón de Junior. Tercer máximo goleador en la historia de Junior. Segundo máximo asistidor. O sea, o sea, el tipo, el tipo este es lo más grande que tiene Junior. Literalmente, el tipo es lo más grande en la historia de Junior. Y si le faltara algo, realmente es una persona que, por su personalidad, es la representación de Junior en persona. Entonces, muchachos, no hace falta más para explicar por qué Teo leyenda en Junior. Uy, vamos con otro. Edison Tolosa, muchachos. Si me preguntan a mí, personalmente, ídolo, leyenda. Ahora, seamos honestos. Con el balón en los pies, un burro. Un burro. Burro. Ahora, a diferencia de jugadores como Jimmy Chará, cuando al tipo le decían cuadrangulares semifinales, cuartos de final, semifinales, finales o partido importante, el tipo se inventaba golazos. El tipo se sacaba talento de donde no lo tenía. Campeón de la Copa Colombia 2015, campeón Copa Colombia 2017, pero también peca de lo que peca, lamentablemente, Ovelar. Eh, lamentablemente, se encontraba al mejor nacional de la historia. Ahora, este tipo estuvo a un minuto de sacarnos campeón solos en aquel 2014. Se los quiero decir. Entonces, estuvo a un minuto de ser considerado referente y hasta ídolo de Junior. Pero lamentablemente no pasó. Así que, con el dolor de mi alma, lo pongo en queridos. Porque el tipo es querido por la gente de Junior. Ahora vamos con otro que, muchachos, Iván René Valenciano. 166 goles en el equipo, 64 goles en el año 1995. Goleador con Junior siempre que jugaba, goles recontra importantes en aquella final contra América, contra Vélez, en aquella Copa Libertadores. Tuvo por el club muchos pasos, pero básicamente el tipo es un jugador que estadísticamente hablando, o sea, se puede poner en el top 3 de Junior, de idolatría. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que aceptarlo. Lamentablemente el tipo, pues, a veces cuando habla no se expresa muy bien de Junior, pero muchachos, lo que hizo en la cancha no lo borra nadie. Y un tipo que es el máximo goleador del club y que hizo goles tan importantes y de todos Lo los mejor es que colores. él no tiene tantos partidos, creo que no llega ni a 300 y mira esa cantidad de goles. Exactamente. En un tipo que no en tantos partidos hace tantos goles, hace parte de una de las duplas más letales en la historia de Junior, que es Pille Valderrama y René Valenciano, muchachos, es leyenda del club. O sea, les guste a ustedes o no, es leyenda del club. Así que ahí está. Víctor El Curo Cortés, campeón de Junior, campeón con Junior, perdón, 2 veces, 2010, 2011. eh, Importante en semifinales, buen jugador. No lo pongo como referente porque para mí le falta, pero el tipo para mí es un jugador querido. Más allá de que podría ser llamado referente, pero creo que es un jugador que
no tiene tanta conexión con el hincha, ¿sí? Y que era opacado por figuras, pues, en importancia como Giovanni, como Vaca, como Ruiz, como Vladimir Hernández, entonces, como Viera, entonces, es un tipo que cumplió y es querido en Junior. Bueno, muchachos, lo debo explicar. Víctor Danilo Pacheco. Cuando ustedes piensan en el jugador que le gusta al hincha de Junior, literalmente la representación de ese jugador, que es enganche, rapidez, astucia, engaño, goles, asistencia y apariciones en partidos importantes, creo que la respuesta es este tipo. Víctor Danilo Pacheco, un crack, un recontra crack en el equipo, a tal punto de que siempre que hay un jugador en Junior, canterano o que llega, que el tipo hace un enganche medianamente nuevo, ya todos dicen es Pachequito. Y para mí, teniendo en cuenta que deben ser 10 los que pondré acá en leyendas, leyenda de Junior. Campeón 93, campeón 95, recontra importante en la Copa Libertadores, pero recontra importante en esa Copa Libertadores. Volvió después en Junior, se quedó hasta el 98, si no estoy mal. Volvió en el 2006, cuando el Junior la pasaba mal. Le pudo ir mejor. Y bueno, cada vez que el club lo necesitaba, él venía. Jugadorazo, jugadorazo. Y para mí, por lo que digo de que la representación del jugador que le fascina al juniorista es leyenda del club. Ah, bueno, y que actualmente es veedor de jugadores jóvenes en Junior. Entonces, sigue haciendo su trabajo en Junior y sigue estando relacionado a Junior. Mario Sebastián Viera, leyenda de Junior. Jugador con más partidos en la historia de Junior, jugador con más títulos, arquero que tiene más goles en la historia de Junior, jugador que pasó las buenas y también pasó las malas. Lamentablemente no se le dio la Sudamericana. No se le dio la Sudamericana. Para bastantes es considerado el máximo ídolo de Junior, que en argumentos puede serlo, en argumentos está ahí para hacerlo. Entonces, Clark Kent es un jugador que hay que respetarlo y evidentemente es leyenda. Que su final en Junior debió haber sido un poco antes para no haber manchado su legado, puede que sí, pero al fin y al cabo, un tipo como él se ganó el respeto y el derecho a decir cuándo decir basta. Y que lamentablemente él no lo pudo decir. Se lo impusieron, pero bueno. En Junior, la vara de medir de los arqueros es Sebastián Viera. Tanto así de que a día de hoy, si se va Silveira o cuando se fue Mele, la única condición que se pide para ser arquero de Junior es ser arquero uruguayo. ¿Por qué? Porque hubo un arquero que duró en el club más de 10 años y que se convirtió a pulso, con honores y con títulos y con apariciones estelares en el ídolo de Junior. Y ese es Sebastián Viera. Vladimir Hernández, idolazo de Junior. Idolazo de Junior, pero recontraídolo de Junior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recontraídolo de Junior. Campeón en el 2010, campeón en el 2011, campeón en la Copa Colombia 2015, campeón en el 2023 siendo importante con ese gol. Es verdad que estadísticamente solo tuvo un gol, pero sin ese gol no existía la décima y él lo metió. Y es un jugador que talento nunca le faltó. Apariciones importantes nunca le faltó. Apareció contra Millos en el 2011, apareció contra Millos en el 2014, aparecía en finales, aparecía en partidos de Sudamericana, aparecía en partidos de Copa, apareció siempre Vladimir. Chiquitico y aún así se convirtió en leyenda, en un ídolo grandísimo de Junior. Entonces, para mí,
Vladimir Hernández, más allá de que jugó en Nacional, en Medellín y demás, Vladimir es ídolo en Junior. Y Mateo, gigante, por favor, y acomoda a Vera, gigante. está muy abajo. No, pues lo que pasa es que yo aquí no estoy poniendo, o sea, yo aquí no estoy poniendo en ídolos por nombres, pero bueno, lo pondré acá lo pondré acá al lado de estos. O sea, no estoy poniendo por qué, por consideración. Para mí es que acá todos son leyendas. No estoy diciendo quién es más que otro, pero bueno, lo acomodo. Lorenzo Carraps, arquero importante en la historia de Junior, lamentablemente no fue campeón. Y para mí se debe considerar referente porque, al igual que como con Delménico, son arqueros que en antaño fueron importantes en Junior por lo que, por la calidad que entregaron. Y también lo digo porque antes de Viera y ahora también, siempre que se hablan de arqueros importantes extranjeros, se habla de Carraps. Entonces, para mí, marcar tanto la historia es de ser un referente. No es ídolo porque le hizo falta un título, lamentablemente. Fue su campeón y pues creo que también le pasa lo mismo que le pasó, por ejemplo, al Didi Valderrama. Estuvo en la época en que el narcotráfico pues no favorecía a Junior. José el Toto Rubio, miren que te lo podría poner de ídolo. Lo pongo de ídolo de los mejores laterales derechos en la historia de Junior. Campeón en el 77, campeón en el 80. Eh, si no estoy mal, tiene una escuela de fútbol, que no importa mucho, ¿no? Pero se dice, o sea, tengo el dato ahí en la mente. Recontra importante la historia de Junior. Primer campeonato, estuve presente. Para mí, ídolo. Orlando el Fantasma, o como le gusta a él, el Fantástico Ballesteros, un jugador que fue campeón junto con Arzuaga y Omar Pérez en la época del 2004, llegó como goleador de Bucaramanga, pero la verdad es que es un jugador que fue, que apenas llegó, le pesó un poco la camiseta, no hizo tanto como se esperaba. Es verdad que después se reivindica, sale goleador y es campeón en el 2004, pero el tipo para mí tuvo un paso normal en Junior más allá de haber sido campeón y goleador. Se esperaba mucho más de él, pero no lo pongo al lado de El Borja ni de Fantasma, si no Garrincha. estoy mal, fue muy importante en el 2003. Sí, fue importante, pero para mí es un tipo, o sea, que fue goleador en el 2003 y en el 2004, pero venía como con mucha más expectativa, ¿sí? Y no lo pongo acá porque fue campeón y fue goleador más veces que los dos. Pero para mí lo pongo en normal. No sé, tengo pensado cambiarlo, pero lo pongo en normal. Lucho Grau, un jugador que muchos lo han dicho que es probablemente el Didier Moreno de los 90, un jugador resistido por la hinchada, pero que el tipo, pues calladamente rendía. Eh, Hay que decirlo, él es quien le dice a Julio Comesaña de que es el momento para que Luis Díaz debute en Junior. Así que en gran parte es importante también por eso. Eh, Hizo parte de esa gran gesta de los noventas y yo lo pongo en referente. Para mí es un tipo referente de Junior, siempre ha estado vinculado al club, nunca ha tenido polémicas, nunca ha tenido nada malo. Para mí, Lucho Grau, referente de Junior. James Sánchez, bicampeón con el equipo, creo que estuvo del 2016 al 2021, bicampeón de Superliga, campeón de Copa en 2017, también hay que decirlo, finalista de la Copa Sudamericana, infravalorado en la historia de Junior, uno de los motores de aquella tromba de Comesaña. No lo pongo en queridos porque fue más importante que la mayoría de acá, así que lo pongo en referente de Junior. Obviamente, uno de los referentes más bajos en la historia de Junior, comparado con los que están acá, pero que también dejó títulos bastantes y fue importante en un trabajo silencioso, ¿sí? Néstor Silva Pacheco, en la historia de los máximos goleadores, está como de puesto octavo, si no estoy mal, tiene 84 goles y tiene como 120 partidos, o sea, una locura.
lo que hizo el tipo en Junior. Lamentablemente, pues no fue campeón. Tampoco es que jugó mucho, jugó como, no estoy mal, como año y medio. Lo pongo referente porque, pues lamentablemente no es campeón. Aún así, es una gran cantidad de goles que lo ponen acá en esta tier list. Rafael Reyes, más de lo mismo aquí con Jesús el Toto Rubio, bicampeón con Junior en el 77 y 80, importante en esas dos estrellas, también lo pongo como ídolo. Aquí la verdad con él, como digo, me hago caso a la historia, no hago caso a lo que yo vi porque no los pude ver. No hay mucha información, más allá que fueron campeones y fueron importantes con el club, entonces yo los pongo como ídolos. Y por último, José el Ringo Amaya, lo pongo como un jugador, es que no sé si para mí le falta para ser referente, más allá que fue campeón con Junior en dos ocasiones, pero bueno, lo pondré referente porque fue campeón dos veces. Hace parte de ese Kinder de Comesaña. No pudo ser campeón en el 2002 y 2003, pues por lo que el equipo no lo acompañó bien, pero el tipo es importante en la historia de Junior, es querido por la hinchada y lo más importante, ha sido campeón. Entonces, muchachos, creo que me extendí bastante hablando de esto, 1 hora y 40, pero bueno, esta es mi tier list de los títulos de Junior. Leyendas, pongo Comesaña, Teófilo, Vaca, Viera, La Bruja Verón, Giovanni Hernández, El Pillo Valderrama, Roberto Meléndez, Iván Valenciano, Víctor Pachequito. Aclaro otra vez, nada de esto es en orden, los pongo simplemente en leyendas, no están en orden de este mejor que este, no. Ídolos, Alexis Mendoza, Víctor Cantillo, Dulio Miranda, Víctor Efanor, Gabriel Verdugo, Gabriel Fuentes, Haider Palacios, José Enamorado, José María Paso, Luis Díaz, Juan Carlos del Ménico, Martín Arzuaga, Luis Narváez, Marlon Pieradita, Vladimir Hernández, Jesús El Tuto Rubio y Rafael Reyes. Referentes: Germain Zidane Peña, Jorge Bolaño, Oscar Bolaño, Guillermo Celis, el Didi Valderrama, Osvaldo Mackenzie, Marquinho, Santiago Mele, Nietzsche Guerrero, Omar Pérez, Roberto Mele, perdón, ay, Romelio Martínez, Sebastián Hernández, Lorenzo Carraps, Lucho Grau, James Sánchez, Néstor Silva Pacheco, José El Cinco Amaya. Queridos, César Faucet, Cheche Hernández, Jimmy Chará, Didier Moreno, Arturo Reyes, Luis Carlos Ruiz, Zurdo López, Roberto Velar, Einstein Tolosa, Víctor El Curo Cortés, Normal, Gustavo Cuellar, Orlando El Fantástico Ballesteros, quedaron debiendo Miguel Borja, Garrincha y odiados Harlan Barrera y Magnelli Torres. Que muchachos, perdón si hablé bastante, espero les haya gustado. La verdad quería hacer una tier list con toda la historia de Junior porque nunca la vi que alguien la hiciera. Está pública por si quieren hacerla ustedes. Y bueno, no sé de cuánto quede el video, pero espero que les guste, que lo vean todo y que opinen en los comentarios si están de acuerdo con lo que puse, si hizo falta alguno, si creen que hacen falta Mateo más por baja a ser calificar. modo carrera. Y bueno, nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Gracias por ver.